Hola y bienvenidos a un nuevo Training Bravo. El día de hoy vamos a hablar de qué fue lo que pasó con la pelea de Canelo, el por qué perdió, desde un punto de vista de la ciencia del entrenamiento deportivo. Y también les hablaré un poquito de qué es lo que nosotros haríamos en Team Bunker para poder llevar a Canelo a la victoria en su siguiente revancha contra Bivol. Primero tenemos que hablar desde un aspecto anatómico. Por un lado tenemos a un Saúl Canelo Álvarez que mide aproximadamente 1.71, mientras que del otro lado tenemos a un Bivol que mide 1.82. Para empezar, nosotros aquí tenemos una gran diferencia de estaturas. ¿Y esto por qué va a ser relevante? Mientras que en el pesaje ambos dieron 175 libras, incluso Canelo dio 0.5 libras más que Bivol, Canelo ya había llegado al tope de ese peso. ¿Qué significa eso? Que Canelo apenas ya había alcanzado ese peso. Mientras que Bivol, para poder llegar a las 175 libras, tuvo que pasar una reducción de peso. Pero por la misma estatura de Bivol, él podía recuperar algo de peso después del pesaje, cosa que para Canelo iba a ser técnicamente imposible. Cuando están en una semana previa los boxeadores al pesaje, pueden cambiar un poco su dieta para poder hacer cargas de carbohidratos y de esta manera rellenar sus músculos de glucógeno. Cuando llegan a la báscula, normalmente en algunas ocasiones por estrategia, los boxeadores llegan deshidratados para que después del pesaje, ellos al rehidratarse y volver a consumir carbohidratos, puedan incrementar de peso. Es decir, los dos llegaron en 175 libras. Pero después de la rehidratación y después de consumir la carga de carbohidratos necesaria, Bivol pudo haber subido hasta las 180 libras, mientras que Canelo ya no podía subir más porque hasta ahí era su tope. Esto, por un lado, hizo que Bivol tuviera una ventaja el día de la pelea, porque al ser más alto y estar más pesado, evidentemente iba a pegar con más fuerza y además de todo, iba a hacer que los golpes que Canelo le tirara no fueran tan efectivos, porque no es lo mismo tratar de derribar a un boxeador que pesa 79 kilos a un boxeador que ya recuperado pesa 82 kilos. ¿Qué fue lo que pasó con Canelo y su preparación antes de la pelea? Debemos recordar que Canelo viene de pelear con Caleb Plant en noviembre, en donde él dio aproximadamente entre 75 y 76 kilogramos. Después de esto se atraviesan las fechas de diciembre y enero, en donde Canelo no estaba entrenando al 100% porque todavía no se sabía quién iba a ser su rival, por lo cual podemos intuir que estaba más o menos en el mismo peso o hasta incluso un poquito menos que cuando peleó con Plant. Para una vez que se pacta la pelea contra Bivol, entonces se pacta que ellos tienen que dar en el pesaje 79 kilogramos, que son las 175 libras. Para esto entonces Canelo tiene que subir de peso. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros subimos de peso? La masa muscular es uno de nuestros tejidos que más energía van a absorber de nuestro cuerpo, sobre todo cuando estos crecen. Cuando una persona desarrolla masa muscular va a gastar muchísimo más energía. Esto mismo sucedió con Canelo. Él comenzó a subir de peso para poder llegar a la pelea con Bivol, pero en un periodo de tiempo muy corto. Una vez que se pactó la pelea en febrero, él tuvo marzo, abril y unos pocos días de mayo para poder dar el peso. Esto lo lleva a un incremento aproximadamente de 1 kilogramo por mes para poder llegar a la pelea.
Esto es demasiado. ¿Y por qué digo que es demasiado? Incluso los atletas de fisicoconstructivismo, para poder subir 1 kilogramo por mes es demasiado. Implica un desgaste metabólico, implica entrenamientos sumamente pesados y una dieta hipercalórica para poder dar el peso. Para un boxeador es todavía muchísimo más complicado porque no solamente necesita subir esa masa muscular, sino además adaptarse a ella y adaptarla a las habilidades que necesita. No es una masa muscular estética, es una masa muscular funcional. Entonces, la preparación física de Canelo le permitió dar el peso, pero al estar en una programación de un tiempo tan corto para el día de la pelea, lo que no pudieron hacer en su entrenamiento fue adaptar esa masa muscular a las habilidades que ahora requería Canelo. Es decir, desarrollaron masa muscular, pero esa masa muscular, podríamos decir entre comillas, que era masa muscular inservible. Solamente le funcionó para dar el peso, pero no le funcionó para poder conectar golpes poderosos. No le funcionó para poder golpear a velocidad, porque eso se debe de programar también, pero en un periodo de tiempo tan corto como él tuvo, era técnicamente imposible. ¿Qué fue lo que pasó durante la pelea? Una vez que Canelo subió al ring, debemos recordar que ya habíamos dicho que Bivol había llegado al ring todavía más pesado que Canelo por la recuperación de glucógeno y agua. Ahora, cuando Canelo sale al ring, Canelo empieza a buscar su estrategia. Los dos salieron muy bien, salieron a medir a sus oponentes para ver qué era lo que tenían que hacer y cómo lo podían conectar. La verdad es que Bivol nos sorprendió. Todos los que habíamos visto las peleas de Bivol con anterioridad, habíamos detectado varios errores que él tenía durante sus peleas, en donde de repente se aventaba a tirar combinaciones fuertes y rápidas, pero en ese intercambio de golpes, él tendía a bajar la guardia. Y entonces era una gran oportunidad para Canelo, porque Canelo es un excelente contragolpeador. Entonces era su oportunidad de Canelo. Lo que nos dio la vuelta a todos en la pelea fue que Bivol en ningún momento se aventuró y se lanzó a lo menso. Bivol estudió perfectamente a Canelo. Estudió que no tenía que meterse a él al contragolpe y así fue como planeó su pelea. Bivol lo mantuvo a la larga distancia utilizando el jab. Con el jab evitó que Canelo se acercara, evitó que Canelo hiciera su boxeo. Y cuando era momento de atacar, Bivol atacaba rápido, fuerte e inmediatamente salía. Nunca le dio la oportunidad a Canelo de contragolpearlo. Eso fue lo que hizo que la estrategia de Bivol fuera mucho mejor que la de Canelo. Después de aproximadamente 6-7 rounds que se dio cuenta que Canelo no estaba reaccionando como tenía que reaccionar, lo empezó a dominar cada vez más. Canelo se estaba quedando sin energía desde el cuarto round. Desde el cuarto round, Canelo ya no tenía la suficiente energía porque la nueva masa muscular estaba absorbiendo todo su glucógeno, estaba absorbiendo demasiado oxígeno y entonces Canelo ya no podía tirar golpes efectivos. Durante esta pelea vimos a un Canelo que intentó doblegar a Bivol tirando golpes al deltoides y al bíceps para tratar de debilitar su pegada de Bivol, cosa que no fue suficiente. Además, vimos una ventana pequeña de oportunidad en donde Canelo conectaba uppers al centro de la guardia de Bivol y esa podía haber sido su ventaja, pero Bivol también tenía una estrategia para eso. Cada vez que Bivol recibía un upper por la estatura, lo único que tenía que hacer era enderezarse para absorber la pegada de Canelo. Esto fue lo que evitó que de esa manera él sufriera un daño cuando Canelo lograba conectar un upper. Round tras round, Canelo fue perdiendo fuerza, fue perdiendo condición y lo peor que le puede pasar a un boxeador fue que mentalmente Canelo ya había perdido. En los últimos rounds vimos cómo un Canelo intentó sacar lo poco y restante de energía que le tenía
porque muy seguramente en la esquina de Canelo, le dijeron que tenía que ir por todo porque ya estaba perdiendo por tarjeta. Así que salió, pero su energía no fue suficiente. Salió escasos 15 segundos. Nuevamente se agotó esa pequeña reserva de energía y Bivol continuó dominando, haciendo que esta pelea fuera completamente una victoria muy bien merecida para Bivol. Después de esta derrota de Canelo, se ha estado hablando de una revancha contra Bivol. Si es que logran pactar una revancha contra Bivol este año, tendríamos que hacer una reprogramación del entrenamiento de Canelo, y es ahí donde entra la periodización del entrenamiento. ¿Qué es lo que haría yo si estuviera dentro del equipo de entrenadores de Canelo Álvarez? Tendríamos que realizar una programación de entrenamiento basados en el peso en el que actualmente está Canelo, que ya son las 175 libras. Probablemente tendríamos que tratar de mantenerlo o incluso subirlo 1 kilo más. Es decir, si ahorita Canelo pesa 79 kilogramos, tendríamos que tratar de subirlo a los 80 para que el día de la pelea él pueda deshidratarse y dar en la báscula los 79 kilos cerrados, es decir, las 175 libras. Y después del pesaje poder rehidratarlo, poder hacerle su carga de carbohidratos y poderlo llevar incluso a los 80.5 o 81 kilogramos. Esa parte va a ser muy interesante, que hablando desde un aspecto nutricional sepan manejar en qué momento deben de subir y en qué momento deberán de mantener el peso de Canelo. Ahora, en cuanto a las habilidades que necesita, una vez que ahorita ya subió de peso, específicamente lo que necesita Canelo es incrementar su fuerza, por lo cual yo le daría 3 meses de entrenamiento de fuerza máxima para poder hacer que su pegada se volviera muchísimo más explosiva y que entonces efectivamente le sirva esa nueva masa muscular. Ahora, después de entrenar hacia la fuerza máxima, entrenaría hacia la fuerza potencia y por último lo llevaría a la fuerza resistencia, para que de esta manera esa cantidad de masa muscular, esa cantidad de fuerza nueva pudiera ser aplicada con demasiada potencia a la hora de atacar, es decir, con velocidad, y que esto no lo agotara. De esta manera, Canelo podría tener una nueva oportunidad contra Bivol. Si Canelo no entrena de esta manera, lo único que va a volver a ocasionar es una segunda derrota y muy probablemente podría llegar a perder por nocaut en la segunda ocasión en donde se enfrente a Bivol. Nosotros vimos en esta primera pelea, en uno de los rounds, cómo Bivol conectó un golpe que por primera vez vimos tambalear a Canelo de una manera que nunca lo habíamos visto. Significa que si Bivol va a volver a enfrentar a Canelo, se va a volver a preparar bien, va a volver a pensar en su estrategia y Canelo podría estar en riesgo si no tiene la energía y la fuerza necesaria para poderle hacer frente. Entonces, eso sería lo que haría yo y lo que haría junto con mi equipo en Team Bunker para poder ayudar a Canelo a llegar a una victoria en su siguiente combate contra Bivol. Simplemente estamos hablando de una periodización de entrenamiento muy básica, muy sencilla. Obviamente esto tendría que desmenuzarse, pero esta sería mi recomendación. Para todos aquellos entrenadores amantes de este deporte, recuerden, nunca subestimen la preparación física. La preparación física, la ciencia del deporte, hoy en día en todo el mundo está creciendo. Se está hablando de que hay fíjense nada más, se está hablando de que hay una maldición en México porque todos los boxeadores mexicanos están perdiendo este año. Pero la realidad es que no es así. La realidad es que México se está quedando atrás por sus creencias de que solamente se necesita para boxear huevos y una buena técnica, cuando lo que necesitamos es adentrarnos a las ciencias del entrenamiento deportivo. Espero que este video les haya servido a ustedes como aficionados o a ustedes como entrenadores para que cada vez hagamos crecer este bonito deporte que ha hecho que México sea mencionado en todos lados como un referente. Nos vemos en el próximo Training Bravo.